¿Qué significa Altísimo? No te olvides, Altísimo es un título que se usa para referirse a Dios. En la Biblia, en ciertas ocasiones, podemos encontrar este título. Y ese uso se relaciona con la idea de que Dios es el Padre de la humanidad. Es el Ser Supremo. Es el Creador de todo. El único dueño, el que tiene autoridad. A su vez, el término Hijo del Altísimo se relaciona con la idea de que Jesús es el Hijo del Dios, del Creador, que tiene una conexión especial con Dios y representa a Dios ante nosotros. Arrancando el día, siempre con gratitud. En tu radio amiga, la mañana es actitud. Gracias a cada oyente por su oído y amistad. En este programa, vamos a brillar. Se acerca la Navidad y esos días toda la semana estuvimos hablando sobre el nacimiento de Jesús, sobre la profecía que estaba escrito como 2800 años antes que naciera Jesús, todo el plan que Dios había preparado para enviarnos al Salvador, que hoy, después de más de 2000 años del nacimiento de ese ser tan especial en la vida de todos los cristianos, lo seguimos festejando. A veces torcemos un poco la festividad, pero lo seguimos festejando. Y la idea en este programa es hablar un poco, como siempre lo hacemos, del manual del fabricante de la Biblia, del superlibro. Y en esta semana tan especial, donde se acerca la Navidad, faltan 9 días para el día 24, 10 días para el 25, hablar un poco sobre este gran evento que sucedió hace más de 2000 años atrás. La traducción lenguaje actual de la Biblia, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, uno de los evangelios más abiertos, con más detalles sobre la vida de Jesús, dice así: entonces el ángel le dijo, ayer justamente leíamos parte de esto, ¿no? Entonces el ángel le dijo a María, no tengas miedo, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David, y gobernará a la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. Este es el texto, está en Lucas, en el primer capítulo de Lucas, en el versículo 30 hasta el 33, para que lo tengan en cuenta. La traducción, la NTV, lo declara de esta manera, ahí te lo leo para que lo podamos ver de otra manera, esta traducción. El ángel se le presentó ahí a María y le dice esto, ¿no? No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Ese es el texto que quiero compartir con vos esta mañana. La versión más antigua, la versión Reina Valera, la más antigua, escrita al español, ¿no? La versión Reina Valera 1960, a ver si la encuentro por acá para poder leértela. Ahí está, lo dice así. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y él será Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Leído este texto en diferentes versiones para entenderlo un poquito mejor, quiero compartirte, reflexionar sobre estos versículos, como lo hacemos siempre. Lucas capítulo 1, en el versículo 30, uno de los evangelios más completos que encontramos en la Biblia. Son 4, pero este está muy bien detallado. Primero habla de la gracia de Dios en la vida de María, este texto, ¿no? Ahí nomás, en el versículo 30, después vamos al 31, 32 y 33. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta vida. ¿Sabías que no importa cuál sea el texto que encuentres en la Biblia, Dios siempre encuentra la manera de hablarte, de decirte algo, de comunicarse con vos? Así es el Dios de la Biblia. Lucas 1:30 relata el momento en que el ángel Gabriel, como ayer hablábamos, hoy no nombra el nombre en este texto. Gabriel se le aparece a María para anunciarle que sería la mamá de Jesús, la mamá del Salvador, y además que sería madre, ¿no? Este versículo nos muestra que María recibió el favor, la gracia de Dios como un don inmerecido, no porque ella se lo merecía, sino que Dios se encontró en ella, en su humildad, y la eligió para esta gran labor, ¿no? De procrear el Hijo mismo de Dios. Y ese don no merecido fue sobre la vida de ella, como cada uno de nosotros, que no merecemos, pero aún así Dios nos mira con gratitud, nos mira con amor. La presencia de Dios estaba en ella. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios, Marcelino? ¿Qué es la gracia? ¿Es la parte chistosa de Dios? No. La gracia de Dios, según la teología cristiana, la gracia de Dios es un don gratuito, es un regalo gratuito. Es un regalo, no tenés que pagar. Ese don gratuito que concede el perdón, ese don gratuito que concede la salvación eterna. La gracia de Dios se manifiesta a través del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Ese amor que Dios tiene hacia sus hijos, sin importar cuán mal nos portemos, cuán pecadores somos. La gracia de Dios no depende de lo que nosotros hacemos o no lo hacemos, de nuestras obras, sino de la fe que tengamos en Él. Esa es la gracia de Dios. También habla en este texto sobre el temor en la vida de María. En el versículo, el ángel le dice a María: no temas, no tengas miedo, no te asustes. El temor es una emoción natural que todos nosotros experimentamos. María no era ajena a las emociones humanas, y posiblemente ella estaría experimentando una gran cantidad de temor en ese momento. Imagínense, se acerca un ángel. Ella no sabía si era un ángel o qué. Se acerca un ser celestial. No tenía un cartelito que decía: soy ángel María, no te preocupes, soy un ángel Gabriel, soy un ángel, no. Posiblemente María estaba experimentando un montón de temor en ese momento, pero el ángel le recuerda que Dios la ha escogido a ella y que está con ella. Por lo tanto, ella no debía temer. Ahí está la presencia de Dios en su vida, así como también en nuestra vida. La presencia de Dios en la vida de María es una muestra de que Dios está presente en todo momento de nuestra vida, que está presente en cada uno de nosotros. Si tan solo nosotros estuviéramos o estemos dispuestos a permitir que Él entre en nuestras vidas, ahí está Dios. Dios puede entregarnos su gracia de una forma gratuita,
ya que nada podemos hacer para merecer esa gracia. Para recibir la gracia de Dios debemos estar conscientes de que necesitamos su ayuda y estar dispuestos a recibir lo que Él nos tiene preparado hacia nosotros o para con nosotros. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, en momentos con temor, así como estaba María, con ansiedad, con preocupación, nosotros también podemos ser recordados o podemos acordarnos de que Dios está presente en nuestras vidas. Tenemos que recordar de que Dios nos ha escogido a nosotros, que nos ha dado su gracia de una manera gratuita, sin que nosotros mereciéramos. Tenemos que estar dispuestos a permitir de que Dios entre en nuestras vidas y ser conscientes de que necesitamos de esa ayuda, que necesitamos de Dios. Esto no solo nos va a permitir tener una vida más plena, una vida significativa, sino que también nos va a proveer la dicha de conocer a nuestro Creador. Es un privilegio. Tenemos que aplicar este texto a nuestra vida. Tenemos que usar este ejemplo de María, esta humildad que ella ha tenido. Saber que por más temor o dificultad que estemos pasando, Dios está ahí. Dios está presente. Este versículo en nuestras vidas tenemos que aplicar de la manera que nosotros podamos entender de que Dios puede otorgar su gracia siempre en nosotros, gratis, sin que tengamos que pagar nada. Y que por eso tenemos que estar siempre preparados, ser conscientes de que nuestra necesidad es Él. Él es nuestra necesidad. Nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Esto implica que tenemos que estar atentos a las señales que Él nos va a ir presentando durante el día en nuestra vida. Estar dispuesto a permitirle a Él que Él forme parte de este ser, ¿no? Que Él forme parte de nosotros. Nosotros, aún inmerecedores, Él se acerca y es uno con nosotros. La gracia de Dios puede estar presente en momentos de temor, en momentos de ansiedad, en esos momentos de preocupación, y puede ser una fuerte sanación de paz. Debemos estar abiertos, debemos estar dispuestos a recibir esa gracia para poder experimentar su amor y experimentar su misericordia. Entonces el ángel dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Te imaginas que Dios te diga eso a vos? No tengas miedo, no importa por lo que estás pasando, Dios encontró gracia en vos. El versículo que sigue, el 31, el ángel le dice a María, le da la noticia: vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo y le vas a poner el nombre Jesús. Es tiempo de Navidad, es tiempo de Natal, es tiempo de reconocer, de hablar sobre el Salvador, de hablar sobre aquel niño que nació en un pesebre. El tiempo de conocer un poco más de cerca a Dios. Este versículo es un versículo clave en la historia del cristianismo. Este versículo relata la profecía de que la Virgen, que había escrito Miqueas, que la Virgen María, en este caso se le pone nombre. Antes era una virgen concebirá, una joven concebirá y dará luz al Salvador. En Lucas 31, versículo 31 del capítulo 1, dice que María va a concebir un hijo y le daría el nombre Jesús. Y este nombre Jesús, al contrario de Emmanuel, como leíamos esta semana,
Emmanuel significa Dios con nosotros, este nombre. Jesús significa Salvador. Igual que Cristo, ¿no? Cristo es Redentor. Este nombre significa Salvador y representa la promesa de Dios de enviar a su Hijo, a su propio Hijo al mundo, para salvar a la humanidad. Juan lo dice en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, al único, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino para que tenga vida eterna. En la época en que se escribió este versículo, en que Lucas escribió, las expectativas mesiánicas que había en ese tiempo eran altas. La gente esperaba la llegada del Mesías. Alguien que pudiera sacarlo de la situación política en la que estaban viviendo, bajo el yugo del pueblo romano. Alguien que pudiera restaurar el reino de Israel, que había caído bajo el yugo romano. Pero la llegada de Jesús no fue la llegada que la gente esperaba. La gente por ahí esperaba a un hombre montando un caballo blanco. Pero Jesús entra en Jerusalén montado en un burro. Estos días escuchábamos al presidente de la nación nombrando un texto que está en Macabeos, un libro de la Biblia. Un texto donde habla que no importa la fuerza del que va a pelear, sino quién está con él, ¿no? No importa la cantidad de soldados, sino la voluntad de Dios. Jesús aparece de una manera humilde, naciendo en un pesebre y llegando a Jerusalén años más tarde, montado arriba de un pollino, de un burrito. El nacimiento de Jesús es en un momento crucial en la historia del cristianismo. Este versículo nos hace tener en cuenta de que la promesa de Dios de enviar a un Salvador al mundo era fiel. Y a través de la muerte y la resurrección de Jesús, los creyentes pueden obtener la vida eterna. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de la obediencia, de la fe que tuvo María a pesar de las dificultades que ella enfrentaba y enfrentó como mujer. Ella confió en Dios y se sometió a su voluntad. Y esto nos hace ver que nosotros debemos confiar en Dios, que nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir ese plan que Él ha preparado para nuestras vidas, para cumplir el propósito al cual nos ha designado. Incluso si no tenemos completamente o no entendemos completamente, no tenemos comprensión sobre lo que está sucediendo, confiar aún así en Dios, porque Él nos va a ayudar a enfrentar nuestras dificultades. Como cristianos, como hijos de Dios, podemos aplicar este versículo en nuestras vidas a recordar que Dios tiene un plan para nosotros. Y puede usar inclusive las situaciones más difíciles para cumplir ese propósito. Nosotros debemos buscar la obediencia y la fe en todo momento, confiar en Dios de que Él nos va a guiar por un camino correcto, por el camino correcto. Muchas personas pueden tener preguntas, tener dudas sobre el significado de este versículo en particular. ¿Cómo es posible? Algunas personas pueden preguntarse, ¿cómo puede ser que Dios eligió a María para ser la madre de Jesús? ¿O cómo podemos aplicar esta profecía en nuestras propias vidas? ¿Cuál es el papel de Jesús? ¿Cuál es el papel que Jesús desempeña en la vida de un cristiano? Si tuviéramos que responder estas preguntas, creo que es muy importante recordar que la Biblia nos brinda
muchas enseñanzas, que la Biblia nos guía. Si tenemos preguntas sobre la fe, si queremos reflexionar sobre lo que está escrito, tenemos que reforzar nuestra relación con Dios, tener una comunicación fluida con Él, orarle, hablar con Él, leer el manual del fabricante, leer la Biblia, buscar la guía, la orientación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este versículo 31 del capítulo 1 de Lucas es una profecía importante en la historia del cristianismo. Y nos hace recordar que tenemos la promesa de Dios. La promesa de Dios es el Salvador. Tenemos esa promesa, el Salvador que ha venido al mundo. Nos enseña la importancia de la fe. Nos enseña la importancia de la obediencia en nuestras vidas. Tiempo de Navidad. El ángel le sigue diciendo a María acerca de ese niño que ella iba a tener. Le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, ya que venía de la descendencia, José venía del linaje de David. Esta es una profecía que anuncia el nacimiento de Jesús, que anuncia el nacimiento del Mesías judío, del Emanuel, del Dios con nosotros. Y este versículo en particular describe las cualidades de ese Mesías, la misión que él iba a tener, el nombre, cómo iba a ser llamado, quién sería, qué tipo de líder sería este niño, no solo en su tiempo, sino también en la historia de la humanidad. El Hijo del Altísimo. Dice que recibiría el trono de su padre David, sería rey y gobernaría su pueblo para siempre, eternamente. Este versículo que encontramos acá es una promesa de esperanza para cada uno de nosotros. Quien cree que Jesús es el Salvador del mundo, encuentra esa promesa, esa esperanza en Él siempre. Jesús, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. El término que encontramos acá en Lucas 1:32, Hijo del Altísimo, yo creo que es un título que identifica, o es un título para identificar que Jesús es el Hijo de Dios. Es un título que se le pone a Jesús para identificar la divinidad. Jesús es considerado el Hijo de Dios, porque Él es engendrado de Dios como Padre, y el Espíritu Santo es la guía siempre, y es su guía desde el principio. Nosotros podemos leer cuando Jesús es bautizado, donde el Espíritu Santo se posa de la forma o en forma de paloma, como está escrito. El título Altísimo es uno de los nombres que encontramos en la Biblia para describir a Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a esta tierra, a este mundo. El Hijo del Altísimo. Este versículo 32 también anuncia que el Hijo del Altísimo iba a recibir el trono de su padre, el trono de David. David fue el rey más querido en el pueblo judío. Fue el rey más conocido de Israel. Y el trono de David ha sido considerado como el símbolo de la autoridad y del poder. La promesa de que el Hijo del Altísimo iba a recibir el trono de David es entendido como que
tanto en la historia como teológicamente, como una promesa de realeza, ¿no? Como el príncipe, una realeza del Mesías. Y ese era el rol que venía a cumplir Jesús. Creo que muestra la grandeza de la misión de Jesús. Jesús, el Hijo del Altísimo, es el líder por sobre todos los líderes. Es el líder que hemos estado esperando. Es el Salvador del mundo. Es quien vino a la tierra a traer salvación y a traer paz. Él no solo vino para salvar a una nación, a la nación de Israel, sino Él vino para salvar a toda la humanidad sin distinción de género, sin distinción de edad, de raza o nivel económico. Es por eso que Jesús es el mayor líder y guía moral de la historia de la humanidad. En nuestras vidas podemos imitar esto o imitar esta grandeza de Jesús. Nosotros también podemos ser líderes en nuestro entorno, en nuestra comunidad, honestos. Podemos promover la bondad, podemos promover la justicia. También podemos seguir el ejemplo, ese ejemplo de Jesús de humildad, ejemplo de amor por los demás. Como cristianos, como hijos de Dios, podemos confiar en la promesa que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro guía, nuestra guía en la vida. Si por ahí surgen preguntas ante esto, ¿qué significa Altísimo? No te olvides, Altísimo es un título que se usa para referirse a Dios. En la Biblia, en ciertas ocasiones, podemos encontrar este título. Y ese uso se relaciona con la idea de que Dios es el Padre de la humanidad. Es el Ser Supremo. Es el Creador de todo. El único dueño, el que tiene autoridad. A su vez, el término Hijo del Altísimo se relaciona con la idea de que Jesús es el Hijo del Dios, del Creador, que tiene una conexión especial con Dios y representa a Dios ante nosotros. Este es un versículo que anuncia la llegada de ese Mesías, la llegada del Hijo del Altísimo, quien iba a recibir el trono de David. A través de esta promesa podemos entender la esperanza que puede tener cada uno al confiar en Dios. Podemos tener esperanza y confianza en Jesús, nuestro Salvador, nuestro líder. Como cristianos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo y también ser, donde estamos, líderes justos en nuestra pequeña comunidad, confiando en Dios y manteniendo, por supuesto, un corazón humilde por sobre todas las cosas. El último texto, el versículo 33, declara que Él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Ahí nos presenta una de las promesas más importantes que está en la Biblia, la venida del reino de Dios a través de Jesucristo, quien iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino iba a ser eterno, no tendría fin. Este pasaje es una muestra de amor, es una muestra de misericordia, es una muestra del amor de Dios hacia la humanidad, que nos está brindando un mensaje de esperanza, de salvación, en una época en la que el mundo se encuentra cada vez
más desesperanzado. El mundo se encuentra cada vez más desorientado. Él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tenemos que entender que la expresión la casa de Jacob se refiere a todo el pueblo de Dios. Es decir, a Israel y a todas las personas que han sido adoptadas en la familia de Dios. Aquellas que aceptaron a Jesús como Salvador a través de la fe en Jesucristo. Por tanto, el reino de Jesucristo no se limita a una nación o a un grupo étnico, a una raza en particular, sino que es un gobierno que abarca a todos los creyentes de todas las naciones y de todas las culturas. Él reinará sobre todos nosotros. La promesa que su reino no tendrá fin significa que el gobierno de Jesucristo es un reino eterno, que nunca va a terminar, que nunca va a acabar. Y está, por supuesto, basado en la justicia, está basado en el amor, está basado en la verdad. Este reino es un poco diferente a los que nosotros conocemos. Podemos estudiar sobre diferentes reinos en diferentes épocas en nuestro planeta, pero este reino es diferente. Este reino no se basa en fuerza militar o en un poderío económico. Este reino se basa en el amor. Este reino se basa en la gracia de Dios. Este versículo puede darnos una ayuda importante, una gran ayuda a nuestra vida espiritual, ya que nos enseña que el reino de Dios es un reino eterno. Y además es un reino alcanzable, ¿no? Está ahí, está al alcance de cada uno de nosotros a través de la fe en Jesucristo. Si ponemos nuestra confianza en Dios y seguimos sus mandatos, podemos tener la certeza de que vamos a formar parte de ese reino. Vamos a disfrutar de sus bendiciones aquí en la tierra ahora y también cuando partamos en una vida futura. A través de este texto podemos tener una perspectiva más elevada, una perspectiva espiritual de las cosas totalmente diferente a la que nosotros vemos. Nosotros miramos y vemos un mundo lleno de problemas, un mundo lleno de dificultades, de sufrimiento. Eso es lo que nos rodea todos los días. Pero el reino de Dios es una fuente de esperanza, es una fuente de consuelo para aquellos que buscan con sinceridad, por supuesto, saber acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Señor de Señores? ¿Quién es el que nos da la seguridad de que Dios tiene todo bajo control y que su plan va a seguir adelante, por supuesto, hasta el final? Para terminar, nos fuimos 8:24 minutos para terminar. Creo que este texto, o estos 3 versículos que leíamos, capítulo 1 de Lucas, versículo 30, 31, 32 y 33, creo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener una relación personal con Dios y buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. El reino de Dios es un reino de amor, es un reino de justicia, pero también es un reino de compromiso. Es un reino de responsabilidad como ciudadanos de este reino, más allá que vivamos acá en 2 de mayo. Tenemos que estar dispuestos a trabajar por la causa de Dios, difundir esta buena noticia, este mensaje. No te olvides que evangelio significa buena noticia, llevar esta buena noticia de salvación y también, por supuesto, ser ejemplo, ser luz en medio de la oscuridad, donde las cosas estén malas y nosotros tenemos que ser ejemplo. Además, este pequeño texto que leíamos hoy, estos 3 versículos, también
nos invita o nos llama a reflexionar sobre la grandeza de Dios y la inmensidad de su amor por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados. Dios sigue siendo fiel y su reino sigue avanzando cada día en el corazón de las personas que creen y que tienen fe en Él. Esta promesa nos debe llenar de gratitud, nos debe llenar de humildad. Esta promesa debe recordarnos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, proviene de arriba, proviene de Dios, y que Él merece nuestra lealtad y por supuesto merece nuestra adoración. Este versículo en la Biblia definitivamente es una muestra del amor de Dios para todos, para la humanidad entera, para vos, para mí. También es una muestra del compromiso de Dios de establecer un mundo mejor, un reino mejor, con justicia sobre la humanidad. Nos habla de tener una relación con Dios. Y nuestra misión como adoptados, como hijos de Dios adoptados, ciudadanos de ese reino, es ser personas agradecidas en todo momento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ojalá que este versículo sea un recordatorio constante de nuestro llamado a ser parte del reino de Dios, de trabajar por su causa, ahora, mañana y en todo momento. Ser personas agradecidas por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos dio, nos está dando día a día y nos da siempre. Saber que Él es la fuente de esperanza para cada uno de nosotros. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho que